La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hoy para mí un doble gozo de realmente de tener al entrevistado que tenemos, Manuel Fernández Muñoz, y también porque Manuel dentro de muy poquitos días pues va a ser papá. Está ya él no, evidentemente, pero sí la partener en estado de buena esperanza, ya finalizando. Y yo quiero darle lo primero las gracias por estar aquí en esta última entrevista antes del próximo nacimiento del peque, y la enhorabuena por el peque. Manuel, bienvenido de nuevo hasta tu casa, La Rueda del Misterio. Pues muchísimas gracias y además doblemente agradecido, porque no solamente me tienes la osadía y la locura de volver a invitarme aquí a tu casa, sino que además también para mí es un placer, doblemente agradecido por el detalle que has tenido con mi peque, que sí, como bien decías, nacerá en un par de días, se llama David y estoy muy, muy, muy emocionado. Yo le comentaba hace poco a un amigo que llevo toda la vida recorriendo el mundo y estudiando las religiones, y creo que la mejor experiencia religiosa es estar estos 9 meses al lado de la barriguita de mi mujer, sosteniendo a mi hijo y susurrándole a través de esa membrana pues todos los pensamientos. Creo que es una conexión muy mágica y quizás, quién sabe, de esto también salga algún libro en el futuro. Pues posiblemente, fíjate, y no lo he encontrado nunca, me voy a hacer una reflexión en voz alta de esa experiencia que uno pues tiene. Y cuando era más pequeño, mi hijo, evidentemente ahora ya pues bastante mayorcete, pues resulta que le preguntaba si él me escuchaba cuando le hablaba, y él decía que sí, decía, pero con la voz distorsionada. Es curioso, y no tiene nada que ver con el tema que vamos a tratar hoy, Manuel, pero es curioso, y que tú eres una persona, un curioso, una persona de investigaciones, una persona que le gusta conocer. Llama la atención que un pequeñajo sea capaz de recordar, y que fíjate que dice que cuando uno, si tuviese o escuchase en el útero materno, con el líquido amniótico y todas las paredes abdominales de la madre, escucharía así. Es curioso, ¿verdad? Y llama la atención que lo recuerden. Es muy mágico, y también es mágico lo que nos sucede a los que estamos siendo papás y mamás, a los que vamos a ser papás y mamás. Es como, yo sé que a ti te ha pasado, es como un amor tan inmenso y tan gratuito que yo a veces, que de verdad es que no sé cómo me va a caber en el pecho, y tengo que ya cantarle a la barriguita de su madre, tengo que cantarle como si él estuviera ahí. Y es un amor que todavía no lo has visto al peque, y ya lo sientes, y realmente te está moviendo todas las entrañas. Es un amor tan gratuito, tan especial, que yo solamente lo puedo asimilar, lo puedo comparar con eso, con una experiencia mística, una experiencia religiosa, e incluso de las más potentes, sino la más potente que alguien puede sentir en toda su vida, sin necesidad de viajar a sitios claves de la espiritualidad, como Jerusalén o la Meca o quién sabe. Solamente estando aquí, a la vera de esa nueva vida que ya está a punto y que está llamando a la puerta de este mundo, de este reino, es simplemente magia. Simplemente magia, y bueno, la verdad es que le queda muy poquito para estar, bueno, ya está entre nosotros, evidentemente, pero para estar todavía en más presencia. Enhorabuena, Manuel, enhorabuena también a la mami, por supuesto, aunque ella es la que tiene que pasar ese ratillo, que como dicen en Andalucía, que sea un ratillo muy corto, que siempre es deseable, y seguro que sí. Y seguro que va a ir todo bien. Fíjate, no me gusta vaticinar, pero en este caso te digo que va a ir seguro todo bien. Pues fíjate que esta vez me ha sorprendido. Tengo en mis manos
un libro que ha editado con Almuzara, y como digo, me ha sorprendido el tema. Cuando lo vi, no estaba yo en aquel momento en casa, me llamaron, mira, te ha llegado un libro, me dice Manuel Fernández Muñoz, digo, pues un libro de otros temas que hemos tratado aquí en la Rueda del Misterio, y cuando di Historia de los Templarios, no estaba en mi libro de Historia de los Templarios. Pues cuando he empezado a leerlo, Manuel, es un tema que de verdad yo creo que lo aborda de una forma muy especial, muy espectacular, espectacular de bien, y que realmente muy diferente a lo que está uno acostumbrado. Yo te lo agradezco infinitamente, y más viniendo de ti. Y la verdad es que quise ser muy fiel al título del libro. Es una colección de Almuzara, eso no estaba en mi libro Historia de, y yo propuse que a ver si podía escribir, eso no estaba en mi libro de Historia de los Templarios, y tuve que ser muy fiel al título del libro, y para eso he estado muchísimo tiempo bebiendo de muchísimas fuentes, contrastando, documentándome, y al final empecé a pensar que por muchos libros y muchos manuscritos de compañeros que he leído, que han caído en mis manos, ninguno de ellos se atrevía a meterse en el terreno de la mística de qué creían realmente estos monjes guerreros, estos caballeros blancos. Y me pareció que ahí tenía un campo abonado, un campo de sueños que presentarle al lector, porque este terreno, el de la espiritualidad templaria, como te digo, ha sido muy poco tocado, o tocado muy sui generis, de alguna forma muy como si al investigador le diese miedo meterse en esta espiritualidad, quizás por lo grande que es, por lo abisalmente profunda que parecen sus murallas. Es tal la profundidad de las creencias de los caballeros del Temple, que yo digo en el libro que posiblemente ellos tuvieron o profesaron un cristianismo templario que se diferencia bastante del cristianismo ortodoxo, aunque aparentemente esto parece ser que es lo que ellos se suponía que defendían, los santos lugares y la Santa Sede, la cúpula de Roma. Como tú dices, lo que se suponía que defendía, y bueno, tú comienzas el libro con unas palabras del último gran maestre, Jacques de Molay, el 18 de marzo del 1314. Pagarás por la sangre de los inocentes, Philippe, re blasfemo, y tú, Clemente, traidor de tu iglesia. El principio, el final, el principio, Manuel. Fíjate que lo que acabamos de leer, eso muchísimas personas piensan que no es nada más que una leyenda, y no es así. Nosotros tenemos al cronista Geoffrey de París, que da buena cuenta de estas palabras y de esta pseudo maldición, podemos decirlo así, que Jacques de Molay, estando en la pira, pues bueno, dijo acerca de sus captores. También recojo en el libro cómo es la muerte de este último gran maestre del Temple, porque he leído y a veces me he llenado de violencia, de ira, cuando veo que algunos compañeros de profesión tildan a este último gran maestre de timorato, o de mal caballero, de mal templario. Creo que no se han documentado bien, en absoluto se han documentado bien. Geoffrey de París te está diciendo que al final de sus días, estos últimos 5 minutos en el que él se está dirigiendo al madero donde lo van a amarrar para ser quemado, le dice al preboste de París: por favor, no me ates las manos a la espalda, sino átamelas juntas en oración, para así poder morir rezándole a Dios. Y esto es absolutamente increíble, síntoma de un caballero cristiano, de uno de los mejores caballeros cristianos que existieron. Y curiosamente, esta sentencia, como todos sabemos, se va a cumplir. El rey Felipe IV el Hermoso y Clemente V, en menos de un año, los dos acabarán muertos, pero no solamente ellos acabarán muertos, la descendencia de Felipe IV el Hermoso también
morirá y morirá sin descendencia, con lo cual será el final de la dinastía de los Capeto. Otro de los instigadores de la conjura contra el temple, un bandido de poca monta que había estado regalándole los oídos a Felipe IV el Hermoso, diciéndole barbaridades contra los templarios, el bandido se llamaba Esquio de Froilán, también será encontrado muerto en ese plazo, creo que a la salida de uno de los antros de París. La pregunta se hace evidente, o mejor dicho, las consecuencias, las causas y los efectos. Es si esto fue una maldición del último caballero templario emplazando a sus captores, a sus enemigos al juicio de Dios. Parece ser que Dios dictó sentencia. Dios dictó sentencia o lo que fuese, pero curiosamente fallecieron en el tiempo que dijo Jacques de Molay. Hay un elemento, aunque empezaríamos por el principio, pero ya que has sacado el tema de Jacques de Molay, a mí siempre me ha llamado la atención y cómo es que una organización tan poderosa como los Templarios, a pesar del edicto del rey para detenerlo ese 13 de febrero, ¿cómo es posible que nadie diese la voz de alarma? Y no sé si se dejaron prendieron a los cabezas que fueron un poco menos que inocentes en ese aspecto, hicieron para que le diese tiempo a recoger todo lo que querían recoger. ¿Cuál de estas hipótesis podría ser, Manuel? Es muy interesante y aquí nos encontramos con un montón de teorías, a cada cual, que cada investigador, que cada uno de nuestros oyentes escoja la que más le guste. Yo intento mostrar casi todas o las más plausibles. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó. Lo que sí sabemos es que Felipe IV el Hermoso llevaba muchísimo tiempo intentando apoderarse de los tesoros templarios. Recordemos que él había heredado un reino totalmente endeudado. Su abuelo, San Luis Rey, en la Séptima Cruzada, que la había perdido tremendamente, había dejado el reino en la ruina. Él, además, Felipe IV, se había enfrascado en guerras contra el conde de Flandes, contra Inglaterra, y había despilfarrado demasiado dinero, se había endeudado con la Orden del Temple hasta las cejas, de modo que el último préstamo que intenta pedirle a Jacques de Molay no se lo concede. Piensa que está derrochando ese dinero y que esos préstamos jamás le van a ser devueltos. Tanto es así que el rey empieza a formular demasiadas triquiñuelas para intentar restablecer la economía. Una de ellas es que empieza a restarle valor a la moneda. De tener un 98-99% de plata, él llegó a dejarla a un 66%. Cuando intenta volver a reacuñarla de nuevo subiéndole un poquito más el valor de metal noble, esto es un efecto brutal lo que sucede en París, porque lo que está haciendo el rey es subir el precio del dinero, con lo cual se organiza una manifestación de bastante relevancia. Muchísimas personas, revolucionarios, van hacia la Casa Real e intentan atrapar a la familia del rey para justiciarlos, y son los caballeros templarios los que en ese momento salen de la Torre de París, rescatan al rey y a su familia y se los llevan con ellos, los protegen en la Torre de París. Y es ahí cuando realmente Felipe, al entrar en esta torre, en este cuartel general del Temple en la ciudad del Sena, en la capital del Sena, cuando allí se da cuenta, puede ver realmente todos los tesoros que están al alcance de su mano, a prácticamente unos kilómetros del Palacio Real. Y es ahí cuando empieza a urdir empieza a pensar cómo puede hacerse con esos tesoros. Como hemos dicho, Jacques de Molay le había negado ya algunos préstamos. El siguiente paso que va a hacer Felipe es postularse como caballero templario. Él había quedado viudo recientemente y decide ingresar en la orden. Sin embargo, Jacques de Molay también se lo va a negar. Y se lo va a negar porque conoce perfectamente las intenciones del rey y no considera que sea honorable para portar la preciada cruz patada. El siguiente paso de Felipe es que va a intentar que alguno de sus hijos
sea también nombrado templario, y Jacques de Molay igualmente se va a negar. La última triquiñuela que este monarca, como vemos, bastante maquiavélico, se va a sacar de la manga es intentar sumarse a una pseudo coalición que el Papa Nicolás IV había intentado formular, diciendo con algún que otro personaje de la época, intentando que todas las órdenes de caballería se fundiesen en una, y que al frente de esas órdenes unificadas estuviesen regentadas, dirigidas por un rex velator, es decir, por un rey guerrero. Esto tampoco Jacques de Molay va a ceder a esta insinuación, se va a negar en rotundo, y el último paso ya que le quedará a Felipe IV será buscar a este bandido que hablábamos antes, Esquiu de Floyland, para que le regalara el oído con auténticas barbaridades. Con estas barbaridades él escribirá una misiva que se la mandará al Papa de la época, a Clemente V, acusando al Temple de algunas herejías, que, a saber, por ejemplo, él empezó a acusar al Temple de pisotear la cruz, de adorar a un extraño ídolo llamado Ahmed, de no consagrar el vino y el pan en la Eucaristía, de renegar de Jesucristo, de amancebarse los templarios los unos con otros, y de una segunda iniciación donde sucedían todas estas cosas. El Papa Clemente V, recordemos que es un papa pelele, es un papa que él ha puesto a dedo, y además se lo ha traído de Roma a Aviñón para tenerlo muy cerca y poder controlar al papado. Y recordemos que es Felipe IV el que había asesinado al papa anterior, a Benedicto XI, lo había envenenado, y al papa inmediatamente anterior, a Bonifacio VIII, al cual envió a dos de sus sicarios, a Sierra Colonna y a Guillermo de Nogaret, que le dieron un bofetón con un guante de hierro al santo pontífice, que ya era octogenario, y con la lógica consecuencia de dejarlo en el sitio. La verdad es que todo ello habla de la codicia del ser humano, y curiosamente uno lo puede traspolar a muchas de las cosas que ocurren hoy en día. Pero leyendo tu libro, esto no está en el libro en mi libro de historia de los templarios, habría que decir que el eje, el nudo gordiano, es Jerusalén, ¿no? Sí. Jerusalén es la ciudad ideal. Nosotros tenemos que... Hablamos al principio de la mística de los templarios, y esa mística no se puede construir si no tenemos como base, como ciudad especial, ciudad mágica y sacrosanta, Jerusalén. Ese es el sueño de los cruzados, y tenemos que recordar que los templarios son cruzados, llevan la cruz donde no estaba, y además se dedican a la vela y custodia de los santos lugares. Jerusalén, aún a día de hoy, es una ciudad absolutamente increíble, quizás una de las más mágicas del mundo, si no el Axis Mundi, como dice la tradición rabínica. Recordemos que es allí en Jerusalén, más concretamente en el Domo de la Roca, donde se supone que Dios empezó a construir la tierra, el mundo, empezó a hacer la creación, allí en esa piedra fundacional, o piedra filosofal también para algunos, que es precisamente en esa piedra que se custodia en este domo, donde se supone que Jacob se echó a dormir y vio en sueños una escalera en la que subían y bajaban cientos de ángeles. Es en esa roca donde más tarde Salomón empezará a edificar su templo, poniendo ahí precisamente el tesoro de los tesoros de la fe ya vista, el arca de la alianza. Es en esa piedra también donde el profeta Mahoma, años más tarde, dirá haber subido al séptimo cielo y haberse entrevistado con Allah. Y es en esa roca donde parece ser que 9 caballeros franceses arribaron a Jerusalén para hacer allí algo que todavía no sabemos muy bien qué es lo que es, pero que tuvo que ser bastante especial. Y aquí ya nos metemos de lleno en la Orden del Temple, en los inicios de la Orden del Temple, y sobre todo en el sueño del primer templario, del primer caballero templario, Hugo de Payns. Hablando del primer templario y hablando también de esta orden, hablaríamos también de tesoro.
como el del rey pescador. ¿Quién fue y qué riqueza física o no tenía? Es que cuando hablamos del rey pescador nos estamos sumergiendo de lleno en la mística, como hablábamos al principio, en la mística de los templarios. Y es curioso, aquí sucede algo bastante extraño y bastante edificante, todo hay que decirlo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la mentalidad de este primer templario, de Hugo de Payns, la idea que él tuvo, revolucionó toda Europa. Fue un antes y un después. Él soñó, si me permites, vamos a hacer un poco de retrospectiva y después, si quieres, te contesto a esta pregunta, porque creo que será necesario para que nuestros oyentes tengan una visión más amplia de lo que le vamos a decir. Cuando Hugo de Payns, que es, como decíamos, es un noble francés, llega por primera vez a Tierra Santa acompañado de su mecenas, el conde Hugo de Champaña, es inmediatamente después de la Primera Cruzada. En la Primera Cruzada, miles de personas habían llegado a Tierra Santa para conquistar Jerusalén, y cuando lo hicieron en el 1099 hicieron una absoluta barbaridad. Cuando asaltaron las murallas de Jerusalén, masacraron a toda la población, ya fuesen musulmanes o judíos. Dicen los cronistas de la época que la sangre de los infieles llegaba hasta las rodillas de los caballos de los cruzados. Esto fue una auténtica villanía. Cuando los cruzados cumplen el voto de armas, regresan a su patria, regresan a su tierra, y esos santos lugares que habían reconquistado están en un peligro extremo. Y este peligro lo va a vivir en primera persona Hugo de Payns, porque Hugo de Payns, recordemos que la primera cruzada es en el 1099, Hugo de Payns arriba a Tierra Santa en el 1104, es decir, 5 años más tarde. Va a estar durante 3 años recorriendo Tierra Santa de arriba a abajo, y ahí podemos suponer que sufrió las emboscadas de multitud de bandidos sarracenos. También él se está dando cuenta de lo que era obvio, que al haber dejado desguarnecidas a todas las ciudades recuperadas, a todos los reinos latinos, era inminente una reconquista por parte del Islam. Y él tiene un sueño, o mejor dicho, una ensoñación. Él entra en el Santo Sepulcro pidiendo una respuesta, una solución para preservar la Tierra Santa sin caer en el extremismo que había llevado a los cruzados a hacer aquella masacre en el 1099. Y es allí en el Santo Sepulcro donde él se va a recoger en oración. Estamos hablando del hipogeo, es decir, del nicho donde Jesús, no de la iglesia, sino del nicho en sí, que está en el corazón de la iglesia del Santo Sepulcro, donde el cuerpo de Jesús fue depositado. Y allí lo único que va a hacer él es levantar la cabeza para darse cuenta que aún a día de hoy todavía se puede ver de la piedra, de la losa donde se supone que fue depositado el cuerpo de Jesús. Allí alguien, un pintor, empezó a dibujar a Jesús saliendo, como si estuviera saliendo de la mismísima piedra en la resurrección. Y él sobre todo se va a fijar en 2 personajes que tiene Jesús flanqueando sus lados, a izquierda y a derecha. Son 2 ángeles blancos. Y él va a salir del Santo Sepulcro pensando que ha obtenido una respuesta divina, porque si realmente los nuevos cristianos, los cristianos que han llegado a Tierra Santa, quieren proteger esos santos lugares, tienen que parecerse en todo a los ángeles. Recordemos que los ángeles son criaturas divinas, con lo cual santas, están muy cerca de Dios, pero que también son batalladoras. Recordemos, sin ir más lejos, el arcángel Miguel luchando contra el dragón. Y Hugo de Payns piensa que realmente él, si queremos seguir el ejemplo de Jesús y queremos proteger los santos lugares del país donde él vivió, los hombres necesitan parecerse lo máximo posible a esos ángeles que están flanqueando los costados de Jesús. Tienen que ser a la vez guerreros y monjes, porque es justamente la compasión de un monje lo que prohibirá hacer las masacres que los cruzados hicieron durante la primera cruzada. Pero será también la fuerza del guerrero la que mantendrá a raya al enemigo infiel. Y es por este sueño
que él llegará de nuevo a Francia y se lo contará a quien yo digo en el libro que es Merlín de Claraval, que no es otro que Bernardo de Claraval. Es un personaje muy interesante de la época, amigo mío. Es un personaje que tenía influencia en el papado, tenía influencia en cortes y en reyes e incluso se le ordenó, se le propuso arengar a toda Europa para la Segunda Cruzada. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que cuando Hugo de Payne se encuentra con Merlín de Claraval, él le va a decir, si lo que tú has pensado, si esa revelación viene del cielo, tienes que volver a Jerusalén y encontrar allí una santa reliquia que vindique esta revelación. Y si no la encuentras, esto no viene del cielo, sino que viene del infierno, con lo cual olvídate. Y es para eso que este primer templario, Hugo de Payne, arribará algunos años más tarde con 8 caballeros más a Jerusalén y allí, como hemos dicho, en el Domo de la Roca se dedicará a hacer algo. ¿Qué? Pues evidentemente nosotros pensamos en este libro que lo que se dedicó es a buscar una santa reliquia, donde en el lugar más certero de la cristiandad, porque recordemos que este primer caballero templario antes había estado recluido en el monasterio de Molesmes, había estudiado las Santas Escrituras y él se había encontrado con un evangelio, mejor dicho, con un evangelio apócrifo del judaísmo llamado el Apocalipsis de Baruch. Y el Apocalipsis de Baruch te dice que el Arca de la Alianza, que es la reliquia más sagrada para el judaísmo y una de las más importantes junto con el Santo Grial y la lanza de Longinos y la sábana santa para el cristianismo, estaba depositada allí en ese Domo de la Roca, pero que cuando los enemigos de Israel estaban cerca, la tierra milagrosamente se abría y el arca era tragada por la tierra hasta que el peligro desapareciese. Eso es justamente, amigo mío, lo que pasa cuando las tropas de Nabucodonosor II llegan a Jerusalén. Hay un momento en la Biblia que leemos que el arca está en el Sacta Sanctorum del Templo de Salomón y hay un momento en la Biblia en el que esa arca desaparece y ya no vuelve a ser encontrada nunca más. Por alguna razón, nosotros creemos que Hugo de Payne pensó que ese arca se lo había tragado la tierra y durante 9 años 9 caballeros franceses se dedicarán a escarbar debajo del Domo de la Roca hasta que posiblemente encontraron algo. Y pruebas de ellos tenemos, al menos si no físicas, si no contundentes, sí circunstanciales. Y yo te lo puedo garantizar. Hay un historiador, Ali de Herat, que te dice que después de que los templarios estuviesen allí en el Domo de la Roca, se encontró una cueva que todavía a día de hoy se puede visitar. El tenga la fortuna de visitar Israel y pase al Domo de la Roca, se dará cuenta que allí debajo de esa gran roca fundacional que protege este edificio de 8 lados azul con cúpula dorada, justamente debajo de esta roca, como decíamos, hay un hipogeo. Y yo he tenido la oportunidad de entrar a ese hipogeo, a esa cueva, una cueva donde apenas caben 10, 12 personas, 15 a lo sumo. Pero a mí lo que me llamó la atención es que justamente al frente de mí hay un basamento en la pared. Y yo me atreví a medir ese basamento, y no te lo vas a creer, pero ese basamento mide exactamente lo mismo que dice la Biblia que medía el Arca de la Alianza. Entonces la pregunta se hace bastante evidente. ¿Encontró Hugo de Payne y sus 8 caballeros iniciales el Arca de la Alianza allí en este pozo de almas? Para mí la respuesta es totalmente contundente, sí. Y además te lo justifico, porque no había ninguna necesidad de que estos 9 caballeros estuviesen allí durante 9 años sin hacer nada, porque estos 9 primeros años no hicieron nada. Fulquerio de Chartres, que es uno de los cronistas de la época, te dice que curiosamente la labor de estos 9 primeros caballeros fue la de custodiar los santos lugares, pero sin embargo no se conoce que custodiasen otra cosa que este lugar, el Domo de la Roca, y que ellos no dejaban pasar a ningún peregrino ni a nadie que se acercase a sus lindes. Y ahora sí, si me lo permites, podemos enlazar con la pregunta que me acababas de hacer, los tesoros del rey pescador. Bueno, para eso tenemos que irnos a las sagas artúricas y a las epopeyas del Grial. Y es que aquí nos vamos a encontrar con algo mágico y maravilloso. Hemos dicho, yo te decía al principio, que los templarios, a mi juicio,
profesaron un cristianismo muy particular, un cristianismo templario. Y además en el libro te doy miles de ejemplos para poder llegar a esta sentencia, a este pensamiento. Bien, yo he encontrado, investigando en la literatura de la época, del medievo, que hay tres grandes grupos literarios. El primero es el que podríamos englobar dentro de la materia de Roma, donde la figura de Julio César y de Alejandro Magno son mitificadas, son legendarias, empiezan a atribuírsele a estos personajes históricos un montón de leyendas. Esto es la materia de Roma. Después pasamos a la materia de Francia, donde pasa exactamente lo mismo con un personaje real que es Carlomagno. Empieza a introducirse dentro de leyendas y empieza a crearse un mito alrededor de este personaje. Son personas reales que revolucionaron su época. Parece mentira que nadie en la época se hiciera eco del gesto de Hugo de Payns, porque él sí que revoluciona toda Europa. Pero es que si tenemos ojo avizor, vamos a encontrar que muchísimos autores sí que dieron buena cuenta de este personaje de Hugo de Payns y de sus caballeros templarios. El problema es que no los nombran tal cual, sino que los introducen en un reino casi ficticio, que está a medio camino entre la leyenda y la realidad. Cambian sus nombres, pero solamente hay que rasgar un poco dentro de la literatura para darte cuenta, dentro del relato, para darte cuenta que están hablando de las gestas de los caballeros templarios. Y esto lo encontramos en la materia de Bretaña, donde nos encontramos con las sagas de Arturo y con las epopeyas del Grial. Y aquí nos encontramos con que hay un personaje dentro del primer relato que tenemos del Grial, escrito por Chrétien de Troyes. Nos encontramos con un personaje del todo particular, que es el rey pescador. Y solamente tenemos que tener ojo avizor y leer entre líneas para intentar dilucidar quién es el personaje real que se esconde en este misterioso castillo. Bien, y en este misterioso castillo tenemos que poner también a nuestros oyentes un poco en precedentes. El rey Arturo, que años antes había protagonizado las crónicas de Geoffrey de Monmouth y de Robert Wace, con este nuevo autor, con Chrétien de Troyes, va a perder importancia. Y para Chrétien de Troyes, la importancia va a pasar a los caballeros del rey Arturo, pero sobre todo a una reliquia que no sabemos muy bien lo que es, el Grial. Este Grial se encuentra en un reino mítico y se encuentra protegido en un monte, en el Monte de la Salvación, donde se sitúa un castillo, y está protegido por un rey, por el rey pescador. Bien, solamente tenemos que, como te digo, hacer una labor de investigación profunda para darnos cuenta de que este reino del Grial que nos está hablando Chrétien de Troyes no es otra que la ciudad que tú me preguntabas hace unos minutos, Jerusalén. Que este rey del Grial es uno de los reyes de Jerusalén, que este Anfortas, que este rey pescador, no es nada más que uno de los reyes de Jerusalén, que yo te digo en el libro quién es, y que tenemos muchísimas coincidencias literarias para pensar que es así. Sabemos que Balduino I, que es el primer rey de Jerusalén, él se asienta, erige su castillo en el Monte de la Salvación. Nosotros sabemos que el castillo del Grial está en el Monte de la Salvación. El Monte de la Salvación es como se conoce al Monte Moriah, es decir, a este monte donde se edifica el Templo de Jerusalén. Y se llama de la Salvación porque se supone que aquí fue donde Dios salvó a Isaac de ese sacrificio cruel. Es por eso que se llama el Monte de la Salvación. Como te decía, este rey pescador, lo podemos perfectamente vincular con Balduino I, no solamente porque él se erige rey de Jerusalén, el reino del Grial, sino porque este pescador es algo que le pasa a Balduino I. Él está sin fuerzas, él está
recluido en los últimos años de su vida, está recluido en este castillo, y hay un momento en el que se siente mejor y hace una incursión en Egipto, y en Egipto pide que le pesquen un pez en el Nilo. Cuando come este pez, el rey muere, de ahí rey pescador. Y son muchísimas coincidencias las que tenemos. Cuando en el cuento del Grial, Perceval, que es el caballero protagonista, llega al castillo del rey pescador, lo encuentra malherido entre la entrepierna. Y sabemos que esto es una analogía. Lo que te está queriendo decir aquí el cronista es que el rey pescador tuvo una herida de índole sexual. Y esto, curiosamente, casa también a la perfección con lo que pasó a Balduino I, el rey del Grial, el primer rey de Jerusalén, porque él tuvo una herida de índole sexual, la cual él piensa que lo ha maldecido, porque recordemos que él se casa con Arda de Armenia, y después también se va a casar, estando ya casado con Arda de Armenia, sin haberla repudiado, sin haberse divorciado, se va a casar también con Adelaida del Basto, es decir, un delito de índole sexual. Es tal la enfermedad que de la noche a la mañana va a empezar a asolar a este monarca, que lo va a dejar postrado. Y recordemos que el nombre de este monarca en las sagas del Grial es Anfortas, y Anfortas significa literalmente sin fuerzas. Y él piensa, como decíamos, que todo es producto de haberse casado con dos mujeres a la vez, por lo cual inmediatamente va a mandar a Adelaida del Basto de nuevo a Europa, y él se va a poner en paz con Dios. Aquí tenemos al rey de Jerusalén. ¿Y cuáles son los tesoros que vamos a encontrar en el castillo del Grial? Bueno, pues sabemos que Anfortas, estando como estaba, impedido y no pudiendo salir, cuando Perceval llega al castillo, se va a encontrar con una cena bastante extraña, una cena bastante especial. Tenemos que decir que Perceval es un caballero al principio muy egoísta y bastante cruel. Cuando se encuentra con este rey, con el rey pescador que está herido, el rey le da la bienvenida a su castillo, lo recibe como un hijo e incluso pretende explicarle el por qué no puede levantarse para honrar a su huésped como es debido. Y en ese momento, fíjate lo que le dice Perceval, le dice, por amor de Dios, señor, no me contéis nada porque no me interesa, si Dios a mí me da salud y gracia. Realmente es total lo contrario a un caballero. Después encontraremos en eso no estaba en mi libro de historia de los templarios, quién es realmente ese personaje histórico que se encuentra detrás de Perceval, que es también un personaje de la época bastante popular y muy ligado al temple. Pero como decía, eso es otra historia. Volviendo a la cena, a esta cena en la que Perceval es invitado por el rey pescador, aquí se va a encontrar con una procesión bastante peculiar, a la cual él tampoco va a consentir en preguntar nada. Él va a ver pasar junto a él en varias ocasiones una procesión llevando lo que se supone que es un Graal, que el autor no nos dice lo que es, pero que podemos entrever que es una reliquia sagrada. Después, si quieres, también elucubramos acerca de qué es este primer Grial en el relato de Chrétien de Troyes, y una lanza sangrante. Y aquí, amigo mío, tenemos a dos de los tesoros más grandes de los templarios y del cristianismo. Por una parte, ese Grial, ese Graal, que si quieres después hablamos más detenidamente lo que es, y después esa lanza sangrante, que es la lanza de Longinos. Y para esto, es decir, la lanza que cruzó el costado de Cristo. Y para esto tenemos que remontarnos a la primera cruzada, en el 1098, cuando los caballeros cruzados están encerrados en Antioquía, piensan que van a morir porque están rodeados por un ejército musulmán, el ejército del Mosul de Atabé. Están totalmente rodeados, piensan que van a morir, y hay un iluminado, un tal Pedro Bartolomé, que dice que él ha soñado que San Andrés se le aparecía y que le decía que si empezaban a excavar en algún lugar concreto, debajo del altar mayor de la iglesia de San Pedro de Antioquía, allí encontrarían la lanza que traspasó el costado de Cristo, y que todo aquel que portase esta lanza
no podía ser derrotado en batalla. Y curiosamente así pasó. Los cruzados empezaron a excavar en San Pedro de Antioquía. De buenas a primeras encontraron allí mismo una especie de lanza, salieron con ella a luchar y contra todo pronóstico ganaron al Atabeg de Mosul y las tropas musulmanas salieron corriendo de nuevo hacia Asia. Como ves, son historias absolutamente impresionantes y estos son los dos primeros tesoros que nos encontramos allí en el Castillo del Grial, la lanza sagrada y el Santo Grial. Precisamente, tu libro no estaba en mi libro de historia de los templarios, que lo ha editado por Almuzara, con Almuzara. Tú hablas en tu libro precisamente del Grial, ni piedra, ni copa. Tú has dicho también una bandeja, pero habla más bien de un linaje, ¿no? Te inclinas sobre la idea de que puede ser un linaje. Sí, pero aquí tenemos que romper un poco un dogma, ¿no? Recuerda que hace unos años una película basada en un libro, que a su vez está basada en otro libro de tres autores ingleses, postulaban que los templarios y la descendencia de Jesús de Nazaret con María Magdalena y los reyes merovingios. Bien, hay que avisar a nuestros oyentes y futuros lectores que el linaje del Grial no va. O por lo menos yo no lo he encontrado como tal, con lo cual no tengo que ser honrado y no puedo ponerlo en mi libro como algo certero, como algo lo que no tengo duda. Como no lo he encontrado, como te digo, no puedo hablar del tema de si Jesús estuvo casado con María Magdalena. Sería para mí una felonía. Sí he encontrado en los siguientes autores del Grial que puede ser un linaje, y para eso, si quieres, tenemos que pegar un salto. Estábamos hablando de Chrétien de Troyes, tenemos que pegar un salto al segundo, tercer y cuarto autor que hablan del Grial, pero sobre todo el segundo, Robert de Boron. Robert de Boron aquí da un paso cualitativo y cuantitativo, porque él en sus crónicas está haciendo algo muy curioso. Él está escribiendo ya no en verso, como Chrétien de Troyes, sino en prosa. Y esto es bastante singular para la época, porque todo aquello de la época que se escribía en verso tenía que considerarse como leyenda, como mito, como las cántigas de los trovadores, que no tienen por qué ser ciertas, aunque tengan algo de verdad. Sin embargo, aquí lo que hace Robert de Boron, que recordemos que puede ser un clérigo francés, él lo que hace es escribir un nuevo evangelio en prosa, porque la prosa es el lenguaje en el que está escrita la Biblia, y todo lo que vaya en prosa tiene que considerarse como cierto y como histórico. Y las obras de Robert de Boron se tienen que considerar como un nuevo evangelio. Lo que pasa que es un evangelio demasiado herético. Y te voy a explicar por qué. Nosotros se nos ha vendido desde el catolicismo que en la sucesión de Jesús pasó por San Pedro, y de San Pedro hasta Roma, pasando por todos y cada uno de los papas hasta llegar al actual. Bien, Robert de Boron, sibilinamente, sin llamar demasiado la atención para no echarse a la curia romana encima, te va a negar esto y te va a decir que todo lo contrario. Y te lo va a desarrollar en este nuevo evangelio, que son sus libros, diciéndote que hay alguien del linaje de Jesús que es el verdadero portador y custodio del Grial, y se llama José de Arimatea. José de Arimatea, según los evangelios, es la persona que va a Poncio Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús para poder enterrarlo en su propia tumba, una tumba nueva. Robert de Boron te da bastantes más. Bueno, hay que recordar que según la tradición oriental, José de Arimatea es el tío abuelo de Jesús, es decir, es el hermano de Joaquín. Joaquín es el padre de la Virgen María, y para las iglesias orientales, José de Arimatea es el tío abuelo de Jesús, con lo cual del linaje crístico o davídico, como queramos llamarlo. Y aquí ya estamos hablando ya de un linaje, porque te dice Robert de Boron en sus libros que es a este personaje, a José de Arimatea, cuando va a pedirle el cuerpo de Jesús a Poncio Pilato, quien Poncio Pilato además no solamente le entrega el cuerpo del Nazareno, sino que además también le entrega el Grial, una copa. Aquí ya sí estamos viendo que es una copa que fue utilizada en la última cena,
que Poncio Pilato había ordenado a un judío que la robase del cenáculo, que se la trajese, y que por alguna razón cuando José de Arimatea va a pedirle el cuerpo de Jesús, también le dice: toma, llévate esta copa. Cuando el cuerpo de Jesús desaparece a los 3 días, cuando él resucita, los judíos piensan que ha robado el cuerpo, y a José lo meten en la cárcel durante 40 años, los que no le dan ni de comer ni de beber, pero milagrosamente, dice Robert de Boron, que Jesús se le aparecía todos los días en su celda y que le daba para comer de este cáliz, le daba así una hostia consagrada. Es ese alimento con el que durante 40 años se estuvo alimentando José de Arimatea, hasta que las tropas de Vespasiano y Tito destruyeron Jerusalén y él fue puesto en libertad y llegó con el grial a un sitio muy especial, Glastonbury, en la costa este de Inglaterra. Y a este lugar tenemos que recordar que yo he estado, y es uno de los enclaves más mágicos del mundo, te lo puedo asegurar. Ahí se encuentra la tumba del rey Arturo, se encuentra un montículo llamado el Tor, que es realmente mágico. Y tenemos que recordar que esta leyenda tiene que tener algo de realidad, porque cuando en el siglo IV San Colin es enviado por Roma aquí, para que cristianice, como misionero, para que cristianice a Inglaterra, a las islas, él se encuentra precisamente en Glastonbury, que ya hay una comunidad que tienen un cristianismo bastante particular, pero que están muy bien asentados y no encuentra explicación para ello. Con lo cual, quizás Robert de Boron lo que nos está diciendo es al menos parcialmente cierto. Y fíjate que de manera más sutil te está diciendo que a partir de ese momento que José de Arimatea llega a Glastonbury, el grial, que es realmente el secreto de Jesús, de las enseñanzas auténticas de Jesús, pasarán a una asamblea de hombres y mujeres perfectos, que a partir de ese momento será la asamblea del grial, y que esos secretos únicamente pasarán, si puede ser por linaje de sangre, a los herederos de la sangre de José de Arimatea. Así hasta llegar a Perceval, que es el protagonista del cuento anterior, después Lohengrin, después le podemos seguir el paso hasta Godofredo de Bouillon, y finalmente acabaremos con que este linaje de reyes del grial, de reyes del linaje davídico, empieza y desafortunadamente acabará con los reyes de Jerusalén, con Balduino I, II, con Fulco, con Melisenda, con Balduino IV y tal y tal y tal. Otro elemento que tú hablas en tu libro es la relación de los caballeros templarios y la mesa de Salomón. ¿Cuál fue dicha relación? Pues eso es, aquí tenemos que entrar en el campo de la leyenda y de la especulación, porque en el siglo XVIII empieza a haber una nueva moda neotemplaria. De hecho, empiezan a surgir infinidad de manuscritos que se le atribuyen al Temple, que la mayoría de ellos son absurdos y son meras estafas, pero que a nivel histórico son bastante particulares, como ese manuscrito del Maestre Roncelinus, donde te asegura que hay una segunda iniciación, que si quieres más tarde hablamos de ella. Pero en relación a la mesa de Salomón, esto es algo que puede partir de este siglo XVIII, aunque yo estoy más por la teoría de que es una leyenda toledana, que surge aquí en la ciudad de Toledo por los judíos sefarditas que se asentaron en ella, y que la podemos encontrar, bueno, no me atrevería a decir en tan antiguos, en manuscritos tan antiguos, pero se le presupone que es del medievo. Y dice que Salomón conocía el auténtico nombre de Dios. Y esto es muy importante porque el verdadero nombre de Dios es el secreto mejor guardado de la religión yavista. Ellos pensaban que conocer el nombre de alguna cosa o de alguien te otorga cierto poder sobre él, con lo cual solamente aquellos santos que se habían entrevistado cara a cara con Dios, que se habían acercado tanto a ese séptimo cielo como para poder considerarse amigos de Dios, conocían su verdadero nombre. Uno de ellos fue evidentemente David. Todos los patriarcas del Antiguo Testamento lo conocen por su nombre, que no es Yahvé. Tenemos que decir esto y decirlo claramente. Yahvé es lo que pensamos que puede ser esa transliteración de ese tetragrama, donde esas 4 letras
en hebreo que realmente nadie sabe pronunciar porque su pronunciación se ha perdido en el tiempo. De todas formas, no nos estamos aquí, no estamos hablando del tetragramaton, sino de otro nombre, un nombre todavía más secreto del que, bueno, pues solamente han quedado esbozos. Sabemos que Jesús de Nazaret lo conocía y lo sabemos a ciencia cierta sencillamente porque estamos rezando el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro tenemos ahí una evidencia. Si lo recordamos, cómo empieza la oración cristiana es: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Claro, la pregunta es: ¿cómo voy a santificar tu nombre si no lo conozco? Por lo cual sabemos que Jesús posiblemente, yo para mí seguro, conocía el nombre secreto de Dios. Pero es Salomón el que se va a atrever a, según esta leyenda de la mesa de Salomón, se va a atrever a cifrarlo en una especie de anagrama en una mesa. Esta mesa, que se va a perder por el tiempo, que se supone que Babilonia se la llevó a Nabucodonosor se la llevó a Babilonia, que Ciro se la devolvió a Israel, que Roma se la va a robar de Jerusalén, se la va a llevar al Monte Capitolino. De allí los visigodos se la van a llevar a Toledo, y así se le pierde la pista. Y se supone que esta mesa actualmente está en un enclave muy mágico aquí en Jaén, en un lugar que merece la pena ser visitado, es la población de Arjona. Y es aquí, en el consistorio de esta localidad, donde tenemos una placa de mármol que apenas mide 1 metro por lado, donde hay una especie hay 3 letras en hebreo y hay un montón de figuras geométricas, y bueno, pues ahí se supone que está de alguna manera escrito el nombre de Dios. Quien logre descifrar esta lápida, que aquí es conocida también como lápida templaria, conocerá el nombre secreto de Dios. Y es justamente para conocer este nombre secreto de Dios que hay también un lugar muy especial, que es la cripta del Barón de Velasco. Y aquí nos encontramos con uno de los lugares más mágicos de todo el mundo. No sabemos a ciencia cierta por qué este noble, este hombre acaudalado, empezó o quiso erigir esta cripta. Lo que sí sabemos es que esta cripta estuvo basada en esta losa para erigirse, y que esta losa era el centro de esa capilla que a día de hoy cualquiera que se dirija a Arjona puede pedir que la abran, y Antonio Salas, que es el responsable de turismo, seguro que con mucho placer lo va a hacer, actualmente lo sigue haciendo. Y vais a poder entrar allí, vais a daros cuenta que aquel es un sitio mágico, que tiene una resonancia mágica. Yo explico en el libro una experiencia que tengo allí e intento descifrar esa lápida templaria, esta mesa de Salomón, y creo que, si bien no sé si he descubierto algo relevante, lo que me pasó allí creo que merece la pena ser tenido en cuenta y merece la pena ser leído, y merece muchísimo la pena visitar Arjona y visitar la cripta del Barón de Velasco e intentar imitar lo que yo hice allí, para que sea el corazón del lector, de nuestro oyente, el que, bueno, pues experimente que aquel sitio realmente, como dijo Jacob cuando se levantó de su sueño, este es un lugar terrible, es la puerta del cielo. Pues posiblemente quien haga lo que yo hice, ese ritual que yo hice allí en la tumba de la cripta del Barón de Velasco, quizás salga de allí diciendo: este lugar es terrible, es quizás la puerta de los cielos. La verdad que merece la pena leerlo en tu libro. Eso no estaba en mi libro de historia de los templarios, dictado por Almuzara. Y Manuel, hay mucho, podríamos hablar muchísimo de tu libro, pero hay mucho elemento templario en nuestro país, y tú hablas precisamente de algunos de ellos, ¿no? Sí, yo intento recorrer también nuestro país y también quitando mitos, porque, por ejemplo, todo el mundo, cuando yo visité Unate, todo el mundo pensaba que aquella ermita era una ermita templaria, y no es así. Es una ermita muy mágica, es una de los enclaves más increíbles del norte de España, sin desmerecer a ninguno, pero no es templaria. Aunque se esté edificada en una base octogonal, no es una mezquita, no es una
capilla templaria. Es más bien una capilla erigida a la feminidad sagrada, y estar allí es muy mágico, y empaparse de la leyenda de Onate es muy mágico. Torres del Río, que es otra de las iglesias que se presupone templaria, tampoco lo es sepulcrista. Sin embargo, allí nos vamos a encontrar en el capitel con que hay algo que no casa. Y es que, como te decía, tanto los caballeros templarios como la élite, posiblemente del hospital y del sepulcro, estuvieron bastante al tanto de algunos secretos que son o tuvieron que ser guardados, solamente revelados de aquella manera, casi insinuados, susurrados, e incluso grabados en la piedra, pero de una manera muy sutil para que no llamase demasiado la atención de la curia. Los templarios hicieron eso en todas sus edificaciones. El mensaje que consiguieron extraer, esa mística del cristianismo templario, la podemos ver en tallas que no tienen que estar en sus edificaciones y que sin embargo están ahí. Sin ir más lejos, nos podemos ir a una de las capillas más mágicas que poseemos aquí en Europa, que es Rosslyn. En Rosslyn, cuando entramos está apenas 10 kilómetros de Edimburgo, cuando entramos en esa pequeña capilla, nos vamos a encontrar con tantos misterios por metro cuadrado que es imposible que el cerebro los pueda conciliar todos al mismo tiempo, y tienes que visitarla una y otra vez e ir paso por paso para intentar descifrar solamente uno. Y es que ya en la entrada de esa capilla, a mano derecha, te vas a encontrar algo que no es posible, porque allí hay una losa en el suelo donde te pone, reza la leyenda, William St. Clair, caballero templario en 1440 y pico. Y eso es imposible, porque todos sabemos que los caballeros de la Orden del Temple fueron todos apresados en el 1307 y Jacques de Molay murió en el 1314, y con él muere, o por lo menos sobre el papel, la Orden del Temple. Entonces, ¿cómo demonios hay ahí en esta capilla, a ras de suelo, alguien que dice ser William St. Clair, caballero templario en 1440 y pico? Pero es que cuando te vas al altar mayor de esa capilla, no te vas a encontrar con que hay ningún retablo de la Virgen, de Jesús o de ninguno de los santos, sino la representación de la naturaleza en la forma de un hombre verde. Un hombre verde, de su boca sale las ramificaciones de lo que parece ser una hiedra que rodea toda la edificación, como si realmente entráramos en un seto, en el vientre de la naturaleza. Entonces está claro que estos caballeros blancos callaron más de lo que sabían, o mejor dicho, sabían más de lo que pudieron revelarnos, y aún así en cada edificación, cuando entramos en ellas, nos vamos a dar cuenta que muchas de estas capillas, iglesias, encomiendas, están erigidas encima de una veta de poder telúrico, que estas también edificaciones tienen, como en el Domo de la Roca, tienen una piedra sagrada. Muchas de ellas tienen una piedra sagrada en la que debajo se esconde una gruta exactamente igual que en el Domo de la Roca de Jerusalén. Pero lo que no tenemos que olvidar es que una capilla que ha pasado desapercibida, no solamente para los historiadores, sino también para los investigadores de la historia de los templarios, y es la capilla de la Ascensión de Jerusalén, que está justamente en lo más alto del Monte de los Olivos, y que es también una capilla templaria, es también una capilla octogonal, y como en el Domo de la Roca, es una capilla que guarda el tesoro de una piedra sagrada, que debajo hay también una gruta, y se supone que esta piedra tiene la huella de uno de los pies de Jesús cuando se elevó a los cielos después de resucitar. Y tenemos que decir que esta capilla es tan misteriosa porque nadie ha logrado descifrar su secreto, y nadie sabe por qué los templarios acudían aquí y qué es lo que hacían en ella. Pero suponemos que tuvo que ser algo tan sacrosanto que nadie a día de hoy ha podido descifrarlo. Yo doy algunas pistas en el libro. Y como esto, muchísimas historias más alrededor de los templarios que los vinculan con un saber secreto, con esa mística que a día de hoy solamente podemos elucubrar, pero que solamente esas elucubraciones ya hacen que el alma trascienda. Y es que es como
Yo digo en el libro que los templarios tienen que estar hechos del mismo material que está hecha el Arca de la Alianza, que está hecho el Santo Grial, que está hecha la lanza de Longinos y que están hechas las sagas artúricas, porque cuando las lees te dan ganas de enfundarte en la piel de Indiana Jones o de los primeros caballeros templarios y salir en busca no solamente del temple, de estas edificaciones, de las huellas de estos primeros caballeros, sino también en busca del Santo Grial, en busca del Arca de la Alianza, en busca del Arca de Longinos. Estos caballeros hacen que sueñes, porque están a caballo entre una realidad y otra, entre el mundo espiritual y el mundo material. Y tú me decías al principio, amigo mío, hace un ratito me decías, ¿qué es el Grial, Manuel? Yo te puedo decir, el Grial, a ciencia cierta, es un objeto físico. Lo es, sin duda alguna. Pero, ojo, el Grial también es una sabiduría. Y, ojo, también el Grial es un linaje. Así que cuando vemos que el cristianismo templario está jurando por la Trinidad, aquí tenemos que ver que ellos no están jurando por la Trinidad católica, sino que están jurando por esta Trinidad, por la Trinidad del Grial, por la Trinidad del Grial, que es un objeto físico, que es un linaje y que es una sabiduría. Y yo, como te digo, intento lo que sé, escribirlo en el libro para sembrar una semilla en vosotros, y que seáis vosotros los que hagáis vuestra propia búsqueda de los templarios y vuestra propia búsqueda del Grial. Una de las que no quiero dejar en el tintero, una de los iconos que tenemos sobre los templarios son las vírgenes negras. Y las vírgenes negras volvemos a cometer un error si las asociamos a María, porque sí y no. Y aquí tenemos que entroncar a estas vírgenes negras con lo que los caballeros templarios a buen seguro encontraron debajo del domo de la roca, que es el Arca de la Alianza. Y si me lo permites, amigo mío, muy brevemente, permíteme que hagamos un repaso al Arca de la Alianza. Sabemos que el Arca de la Alianza fue construida con madera de acacia. La madera de acacia es una madera oscura, es una madera casi negra. Curiosamente, lo mismo que estas vírgenes que acompañarán siempre a los templarios, vírgenes negras. Sabemos que el Arca de la Alianza está recubierta de oro tanto por dentro como por fuera. Las vírgenes negras que acompañan a los templarios tienen todas ellas un manto dorado echado por los hombros. Sabemos que el Arca de la Alianza era un instrumento, algo que hacía de intermediario entre Dios y los sacerdotes, es decir, entre lo divino y lo humano, exactamente lo mismo que la Virgen. La Virgen es, para el cristianismo, es una mediadora entre Dios y los hombres, o los hombres y su Hijo Jesucristo. Volvemos de nuevo al Arca de la Alianza. Sabemos que el Arca de la Alianza dentro de sí, protegió las tablas de la ley. María tiene en su vientre a la nueva ley hecha carne, que es su Hijo Jesucristo. Pero lo que ya acabará definitivamente de relacionar el Arca de la Alianza y estas vírgenes negras, los templarios, es que sabemos que Salomón se dirigía a Dios concibiéndolo como una virgen negra. Y esto no me lo estoy inventando yo, esto lo tenemos en la Biblia, en el libro El Cantar de los Cantares, que es un libro escrito por Salomón. Y es un libro que no debería estar allí, porque es un romance, es un poema de amor del enamorado hacia su amada. No es un libro histórico, no es un libro teológico, es un libro que, como te digo, rechina mucho cuando lo lees y sobre todo cuando estás leyendo la Biblia de corrida, porque parece como que está ahí interpolado hasta que encuentras su explicación teológica. Y es que Salomón lo que está haciéndote es una analogía. Él es el alma y la Virgen Negra, Sulamita, que él la llama así, o Sulamita, mi amada de tez morena, es ni más ni menos que la gloria de Yahvé. Así que cuando los templarios están erigiendo vírgenes negras o se están inclinando o poniendo en altares una virgen negra, no se están refiriendo a la Virgen María, a la Madre de Jesús, se están refiriendo a la presencia de Dios, que anteriormente tenía el símbolo del Arca de la Alianza y que con el cristianismo templario tendría el símbolo de esta Virgen Negra. Por eso los nuevos
templarios, cuando vamos a visitar un lugar donde hay una Virgen Negra, nos descalzamos y entramos a ese lugar como entró Moisés la primera vez que se encontró con Yahvé. Entramos descalzos porque el suelo que vamos a pisar es un suelo sagrado. Y lo que no sabemos es por qué esa edificación, qué es lo que tuvo que pasar en esas edificaciones para que haya vírgenes negras. Tal vez el arca que salió de Jerusalén, que fue rescatada por los templarios y pasó por aquí, por Europa, y esas vírgenes negras nos están revelando por dónde pasó y por dónde quizás estuvo en algún momento de su trayecto hasta ponerla definitivamente a salvo, pues no lo sabemos, pero para mí es muy probable. Estaría muchas horas escuchándote, Manuel, no solamente de tus libros, sino de los temas que domina, pero de verdad que estaba anonadado escuchándote sobre tu libro. Eso no estaba en mi libro de historia de los templarios, que ha editado con Almuzara. Hemos llegado al final, aunque ya te digo que yo estaría horas y horas escuchándote de tu amplia sapiencia. Y quisiera, como última pregunta, el que le recomendase al lector de tu libro, ¿cómo te gustaría como autor que lo leyese? A mí lo que me gustaría es que cada una de las personas que me están oyendo hicieran su propia búsqueda de los templarios, porque eso significa que estaríamos yendo en busca del Grial. Y dice el secreto del Grial que solamente puede encontrar el Grial aquel caballero o dama que ya no lo necesite. Y eso es tremendamente simbólico. Démonos cuenta que yo te hablaba al principio de la mística de los templarios. Le llamamos los caballeros del templo de Salomón o los caballeros del templo. Lo que no te he dicho es que ese templo, como todo en la orden, tiene un doble sentido. Y lo que ellos intentaron hacer es convertirse en templos vivientes del Señor. Recordemos que es el Grial, que es el Arca de la Alianza. Es un objeto común y corriente que de repente se ve sacralizado. El Grial posiblemente fue una copa de madera que se vitrificó para poder convertirse en un material kosher. Kosher es la palabra con la que el judaísmo se refiere a todo objeto que ha sido purificado, que es puro y que puede utilizarse para la vida cotidiana o incluso para algún acto sagrado. El Arca de la Alianza igual era de madera que se tuvo que forrar de oro para convertirse en el receptáculo de algo divino. El Grial tiene que vitrificarse, que recubrirse de un material kosher para poder transformar, para que Jesús pueda transformar el vino de su propia sangre. Y nosotros, para acercarnos a los templarios, igualmente tenemos que hacer como el Grial y como el Arca. Tenemos que cambiar nuestro material burdo y empezar a pulir la joya que tenemos en el corazón y convertirnos en Grial, es decir, en ese receptáculo donde la gracia divina pueda derramarse y obrar el milagro de encontrar la reliquia sagrada, obrar el milagro sencillamente de convertirnos a nosotros mismos en caballeros perfectos, en caballeros templarios. Esto lo tenemos en las sagas del Grial, está muy bien ejemplificado en la figura de Perceval, sobre todo con Robert de Boron, Wolfram von Eschenbach y así todos los demás autores que se han atrevido a escribir sobre esta reliquia sagrada. Entonces, mi ambición al escribir este libro es invitar al lector, a nuestros oyentes, a que hagan eso, a que hagan su propia búsqueda y que comprendan que para encontrar ese Grial, para encontrar realmente el tesoro de los templarios, no hay que ser como Felipe IV el Hermoso y hay que inventarse mil triquiñuelas y en busca de mentiras y de puro egoísmo, sino que hay que convertirse en templos vivos del Señor. Y yo doy las claves en este libro. Doy las claves para quien quiera seguir este manual de instrucciones, que eso no estaba en mi libro de historia de los templarios, pero no es necesario mi libro, que igual que yo he llegado a estas conclusiones estudiando miles de volúmenes y recorriendo en medio mundo en pos de esta aventura, también cualquiera de nosotros y de nosotras puede hacer exactamente lo mismo que yo, recorrer el mundo, investigar, tener el corazón abierto y abrir sobre todo eso, abrir tu mente para que entre la luz. Y si en algún momento lo que encuentras te hiere, porque te va a herir, sobre todo si tienes unas convicciones ya bastante asentadas, posiblemente la verdad cuando la encuentres te hiera en el alma,
no intentes cicatrizarlo, todo lo contrario, haz que esa herida sea más grande porque posiblemente por ahí vaya a entrar esa luz que necesitas para convertirte en un caballero y una dama perfecta. Por supuesto, investigar y conocer, como tú nos ayudas en este libro. Eso no estaba en mi libro de historia de los templarios, de Editorial Almozara. Manuel, datos de contacto. Pues yo actualmente estoy utilizando las redes bastante poquito, pero me podéis encontrar en Facebook como por mi nombre, Manuel Fernández Muñoz. Yo tengo la portada del libro en mi perfil, con lo cual es bastante sencillo y yo acepto a todos sin ningún tipo de problema y contesto todos los mensajes en la medida que puedo, sobre todo si son de nuestros oyentes o de nuestros lectores. No hay ningún tipo de problema, es muy sencillo contactar conmigo, no me creo ningún divo ni ninguna diva y soy bastante llano y estoy bastante al servicio de quien me requiere. Pues ahí están los datos de contacto. También, si queréis, por nuestro correo electrónico, contacto@laruedadelmisterio.es, le haremos llegar a Manuel toda la información y todas vuestras preguntas. Manuel, ante todo, muchísimas gracias por esas deferencias que has tenido, porque sé que estás muy liado con la venida de tu niño, con David. Sé que tu esposa, pues evidentemente, está ya en esas puertas de dar a luz a David y de verdad, y enhorabuena por adelantado y muchísimas gracias por tu cordialidad como siempre. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, amigo. Muchísimas gracias a ti porque te llevo en el corazón. Siempre hablar contigo es un placer y realmente si hay alguien humilde y sencillo siendo grande, eres tú. Así que me quito el sombrero, te devuelvo esa flor que me has echado, te la devuelvo multiplicada y a nuestros oyentes, a ti mismo, a todas las personas a las que podemos llegar, mi deseo para ellas es que Dios os bendiga y que Dios os bendiga a todos. La Rueda del Misterio no se hace responsable de los comentarios emitidos por los colaboradores o entrevistados en el programa. Tampoco se adscribe a ninguna de las teorías o hipótesis comentadas en el mismo. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.